cierto, que concentran el 25% de todo lo que se construye en materia de vivienda, son las que finalmente cotizan en la bolsa de valores. El problema que está relacionado con esta ola de desalojos que existe en México tiene una relación directa con esta bursatilización de la cartera, y es lo que a veces pareciera que no se quiere entender. El Infonavit decide bursatilizar su cartera, ¿y esto qué quiere decir? Que los créditos de los trabajadores ya están jugando en la bolsa de valores, y que por lo tanto estamos nosotros con que las hipotecas de los trabajadores se encuentran en la bolsa, y estas hipotecas, o sea, las viviendas de la gente, están garantizando inversiones en el país o inversiones en el extranjero. La garantía es la hipoteca de la gente. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que la gente no pueda tener acceso a esa información? O sea, que yo no sepa que mi vivienda está sirviendo para la emisión de un certificado, que por cierto, en el caso del Infonavit se llaman CEDEVIS, certificados de vivienda. Y este es un certificado y se vende la deuda y se emite, y hay un comprador a nivel internacional o nacional que la compra, y resulta que es muy estable, dicen, porque se está garantizando con la vivienda de la gente que tiene trabajo. Pues no sé si se acuerdan de este asunto, ¿verdad?, del 2007-2008, de la crisis financiera en el caso de los Estados Unidos. Bueno, pues tiene una cuestión, ahora sí que muy similar con lo que sucedió con los llamados créditos subprime, con relación a este tipo de créditos. ¿De qué manera pueden garantizar que la gente va a tener trabajo en un país como en el que nos encontramos, donde existe un problema muy grande del desempleo? Digo, ya casi nadie se acuerda de esa frase del presidente, el autodenominado presidente del empleo, porque decimos que el presidente del empleo de la fuerza pública, porque realmente aquí lo que ha habido es una pérdida de empleo de manera muy grande. ¿Y esto de qué manera pues repercute en lo que tiene que ver con el Infonavit? Pues es que es muy obvio, porque el crédito al Infonavit es un crédito que se da al trabajo. Al constituirse este fondo, obviamente que hay un descuento que se va a la subcuenta de vivienda de esta aportación del 5% del salario base del trabajador. Pero cuando yo contrato un crédito, también me descuentan lo que tengo que pagar del crédito, no nada más ese 5% que va a la subcuenta de vivienda. Por eso la mayoría de la población está aportando a esa subcuenta, no tiene la posibilidad de acceder al crédito, pero están financiando los créditos de la población que sí puede acceder a ellos, porque el fondo se está constituyendo con todos estos trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es evidente, cuando el trabajador se queda sin chamba, pues ¿quién le descuenta el 25% que dice también la Ley Federal del Trabajo cuando se trata del salario mínimo? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con, además, el descuento del 5% de esta aportación patronal? Bueno, pues son tan criminales los contratos del Infonavit, que dice que cuando un trabajador se queda sin empleo, el siguiente mes que se queda sin empleo, en lugar de pagar el 25%, va a tener que pagar el 30% de un salario que no percibe. ¿Cómo va a ser posible, verdad, que esto suceda? Bueno, pues así es, y contra esto es contra lo que hemos venido nosotros luchando, porque consideramos que de ninguna manera esta es una cuestión justa. Pero a partir de esta bursatilización y de esta emisión de los llamados CEDEVIS, certificados de vivienda, lo que sucede es que como institución lo que le importa es ser sano financieramente, es decir, no tener deuda. Entonces le vale un comino si la remata o la regala. El chiste es que no aparezca como deudor. Y entonces lo que hicieron fue que en el 2005, en octubre del 2005, en el Consejo de Administración, que por cierto está compuesto por 5 charros, por 5 representantes de las empresas desarrolladoras de vivienda, ¿no?,
por 5 representantes del gobierno espurio, pues entonces bonito consejo. Pero en el año 2005 lo que hicieron fue vender, considerar en quiebra 110,000 créditos. Estos 110,000 créditos que quebraron, consideraron en el 2006 venderlos. Vendieron 56,000 créditos a 2 empresas transnacionales. Una se llama Capmark y la otra es Scrap2. Capmark es filial de GMAC, de General Motors, y en el caso de Scrap2 pues es filial de Citigroup de Banamex. Y recordemos que tanto una como la otra pues también quebraron y que tienen una relación directa con la situación financiera de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, o sea que en buenas manos estamos. Resulta que quien era el director de planeación, se llama David Sánchez Tembleque, que por cierto es directivo de Omex, no sé si les suena, por acá, por el norte del país. Pues resulta que es gallego, y entonces este gallego le vendió a unos gringos las viviendas de los trabajadores. Y ahora sí decimos, no es ningún chiste de gallegos, es una desgracia para los mexicanos que las viviendas de los trabajadores mexicanos se encuentren en manos de estas empresas transnacionales, que está por demás decir que lucran con los intereses de la gente. ¿Por qué? Porque se les vendieron las viviendas en 15,000, 20,000 pesos. Yo digo, levanten la mano, ¿quién quiere una vivienda de a 15,000 o 20,000 pesos, verdad? Todos. Pues resulta que se las vendieron a esa cantidad, pero ellos, como ustedes bien lo saben, quieren vender esas viviendas hasta en 700,000 pesos y sin considerar ninguna de las quitas. ¿Esto qué quiere decir? Sin tomar en cuenta todo lo que se haya pagado a lo largo de la historia. Eso no está contemplado porque pues finalmente ellas son empresas que ahora son las propietarias de esta deuda. ¿Y qué ha pasado con el FOBISSSTE? Bueno, pues siguió la misma línea con las reformas que se hicieron a la ley del ISSSTE. También se considera la emisión de certificados, se considera la bursatilización de la cartera, y por esa razón nosotros contemplamos que en unos 2 años también va a haber este tipo de problemas, aunque es importante tomar en consideración, ¿verdad?, que a partir de los sindicatos puedan efectivamente defender los intereses de los trabajadores, pero están de igual manera ya emitiendo certificados de vivienda, es decir, garantizando con las hipotecas de los trabajadores lo que es la venta de la deuda, y por lo tanto también van a tener que ser organismos financieramente sanos. ¿Qué sucede con el caso de FONAPO? Bueno, pues es una institución que se crea para atender a la gente que no tiene capacidad de crédito, para el sector más vulnerable, y la insistencia ha sido para que se desmantele esta institución. Nosotros podemos ver que da muy pocos subsidios y que se ha convertido en una banca de segundo piso, y que por lo tanto también tiene esta lógica de carácter financiero. Desgraciadamente, la política de vivienda se estructura a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, con una lógica evidente de hipotecas, tomando en consideración incluso de que la propia Sociedad Hipotecaria Federal, en un análisis que hizo, vio que aproximadamente las viviendas en este país estaban subvaluadas en un 40%. Es decir, también aquí se está afectando el interés de los trabajadores al tener sobrevaluadas las viviendas, que son viviendas que tiene uno que pagar a 25 o 30 años, cuando que no duran ni 5 años. Aquí una de las cosas que hemos estado promoviendo es que las empresas que construyen mal sean empresas que queden en una lista negra, para que el Infonavit, no, todas las instituciones en general, pero el Infonavit construye el 70% de lo que se construye en México en materia de vivienda. Por eso estamos hablando de un problema social, que no se les pueda estar otorgando de igual manera estas facilidades para